Hay un tema que ha cautivado por generaciones tanto a la Iglesia de Cristo como a los cultos, como a las sectas del cristianismo. Y este tema es precisamente el del día final, el día del juicio. Es un tema que ha sido demasiado abusado, así como muchos otros temas que dicta la palabra de Dios. Por darles algunos ejemplos, todos conocemos este culto de los testigos de Jehová. Pues bueno, este culto de los testigos de Jehová, casi desde sus inicios, ha hecho alusión de predicciones falsas del día final. Podemos contar por lo menos 9 predicciones que ellos han hecho a través de los años de su pronóstico del día final: 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975 y 1984. Todas esas han sido sus predicciones del fin de los tiempos del culto de los testigos de Jehová. Les quiero dar otro ejemplo. Hay una religión que se llama el culto de la nueva era, the New Age. Este culto, por ejemplo, anunció no hace mucho, en el 2012, un poquito antes, que el fin del mundo iba a llegar cuando el calendario maya terminara, el 21 de diciembre. Y en eso estaba puesta su pronóstico. El fin del mundo ha llegado el 21 de diciembre del 2012, a lo cual también estamos en el año 2018 y se ha demostrado que el pronóstico ha fallado. Así como estos charlatanes, ha habido un sinfín de charlatanes a lo largo de la historia de la humanidad que han tratado de atinarle al pronóstico del fin de los tiempos. Hay iglesias, incluso aún en nuestros días, que su énfasis en sus predicaciones es precisamente este tema. Hay cristianos que yo me he topado en conversaciones aún en nuestros días, que en cuanto se enteran que eres cristiano, lo primero que quieren hablar contigo es precisamente eso. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu pronóstico del fin de los tiempos? Eso es lo que les apasiona. Eso es lo que les consume, ese es su enfoque, se convierte en un enfoque en sus vidas. Que si el rapto, que si el anticristo, todos caen en su mayoría, más bien todos los que caen en este tema como un enfoque en su mayoría, lo hacen para crear un cierto tipo de pánico. Un cierto tipo de pánico que les ayude a su proselitismo, a agregar más miembros a sus cultos o sectas, como motivador el temor de esa realidad que un día va a pasar. Y como vamos a ver más adelante, que nadie sabe cuándo va a ser. El pasaje de esta mañana trata precisamente de ese tema, el día final. Un día final que viene ligado con un juicio final. En un capítulo anterior del Evangelio de Marcos fue dedicado un capítulo completo de este Evangelio de Marcos ha sido dedicado solamente a este tema. Por eso es que leímos todo el capítulo 13, que son 37 versículos. Y no se preocupen, no va a ser tan largo el sermón como suena. Traté de enfatizar las áreas que creo que son de más relevancia de este capítulo. Podemos ver que para Jesús este también era un tema relevante, ya que solo los 2 primeros versículos se mencionan palabras de alguien más y todo lo demás es Jesús hablando. Este era un tema relevante. Desgraciadamente por muchos ha sido abusado, por las sectas, por los cultos, por algunas iglesias, incluso evangélicas. El título de mi sermón es este, lo tienen en sus boletines y lo tienen en sus pantallas. Para Jesús el juicio de Dios es inminente. Sencillo, fácil de recordar. Para Jesús el juicio de Dios es inminente.
El sermón tiene 2 puntos que nos van a ayudar a ver el propósito por el cual Jesús nos habla del juicio de Dios y cómo el saber estas cosas debería afectar nuestro caminar cristiano. Así que pongamos nuestros ojos nuevamente en nuestras Biblias para leer los primeros 4 versículos del capítulo 13 de Marcos. Versículo 1 dice así: cuando salía del templo, hablando de Jesús, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Hayan de cumplir. Aún en nuestros días hay personas que son atraídas a la religión precisamente por esto, por la apariencia de las instalaciones o del recinto de adoración. Tristemente, así como lo vemos aquí en el pasaje. Tristemente también podemos ver que los discípulos no eran la excepción. Me atrevo a decir que tal vez fue Pedro, que siempre es tan oportuno, el que hizo ese comentario, así como que para querer deslumbrar a aquel que es la luz. Mira qué piedras y qué edificios. Tenemos que recordar en el contexto un poquito del templo. El templo en el tiempo de Jesús era algo así como una de las maravillas del mundo. Era una estructura arquitectónica de último nivel. Su construcción estaba hecha con el detalle del Dios mismo que les dio instrucciones, las medidas exactas. No solo eso, estaba bañado en oro, tenía oro por todas partes. Seguramente cuando salía el sol resplandecía, brillaba, asombraba al que lo veía. Y por eso precisamente el comentario de este discípulo que hace a Jesús. Pero Jesús se va a querer asegurar de que en la mente de sus discípulos cambie esa perspectiva de lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que no tiene nada que ver con asombrarnos con la hermosura de un lugar. Tristemente sigue sucediendo hoy en día. Tristemente hay cristianos que prefieren ir a una iglesia que se ve muy bonita en vez de ir a una iglesia en donde se predica bien la palabra de Dios. Jesús, ¿qué les contesta? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después de esa declaración, el grupo de los apóstoles cercanos a Jesús, ¿qué hacen? Tienen un interés. ¿Cuándo van a pasar estas cosas? Eso les genera una pregunta que viene por automático después de esa declaración tan fuerte que hizo Jesús. Recordemos que el templo era ese lugar en donde la manifestación de la presencia de Dios estaba allí. Era parte del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ese lugar santísimo en donde la presencia de Dios se iba a manifestar y que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Es como si de repente a nosotros bien nos dicen: la bandera de México va a ser destruida y todos los símbolos patrios. Digo, no se asemeja mucho, pero es por darles un ejemplo. ¿Qué pensarías de algo así? Es por eso la intriga de los apóstoles, por lo cual le piden a Jesús: dame más detalles, le están diciendo, de esto que estás hablando. Y la respuesta a la pregunta que le hacen sus discípulos, el resto del capítulo de Marcos comienza en versículo 5. La respuesta comienza en versículo 5 y termina hasta el final del capítulo. Así que vamos a leer la primera sección de esta respuesta larga, tan larga, que da Jesús. Pongan otra vez sus ojos en sus Biblias, por favor.
en versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 13. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero estad alerta, porque os entregarán a tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Pero primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que, como acabamos de ver en esta sección, Jesús está advirtiendo a sus discípulos de un cierto cuidado, un cuidado del engaño. Y esto es precisamente el engaño que ha llevado a muchos, como los que mencioné al principio de mi sermón, a asociarse con una organización, con las mentiras de una organización. Es el engaño del tema de las guerras y las señales del que habla Jesús, que ha llevado a muchos a desviar sus ojos de lo que en realidad importa. Jesús habla de que muchos vendrán diciendo que es Él, y lo podemos ver en nuestros días aún. Por darles un ejemplo, ayer yo precisamente haciendo mi investigación me metí al YouTube y puse, no me acuerdo qué puse, pero el chiste es que quería saber quiénes se creían que eran Jesús. Y vi un video de ahí de por lo menos 7 personas de nuestro tiempo que creían que eran Jesús reencarnado. Y esas 7 personas de diferentes lugares tenían a sus seguidores, tenían sus iglesias, tenían a sus discípulos. ¿Pueden creer esto? También me ha tocado toparme con gente que cuando pasan en las noticias algo referente a una guerra o algún conflicto bélico, o cuando pasan algo referente a alguna catástrofe, algún desastre natural, y más cuando son recurrentes, que pasó en Asia, que pasó en América, que pasó en México, lo primero que empiezan a pensar en sus mentes es esto. La gente comienza a alarmarse y poner atención a las palabras de Jesús en estos pasajes que acabamos de leer. Pero el punto de Jesús, al compartirnos esto, de esta primera sección que acabamos de leer, ni siquiera aplica a nosotros en nuestro tiempo. Esto aplicó en la generación del tiempo de Jesús, cuando Él caminó sobre esta tierra. Ya no aplica a nosotros. Estas cosas sucederían en el tiempo de la generación en la que Jesús vivía. Quería advertirlos del engaño de pensar que el fin de los tiempos vendría cuando pasaran esas cosas. ¿Qué dice el texto? Es el principio de dolores de parto. Es solo el principio. ¿Qué pasa, mujeres, las que han tenido hijos? ¿Qué pasa en un dolor de parto? ¿Empieza tan intenso como termina? No. Saben que va a ir en progreso, ¿cierto? Hay un progreso, es progresiva. Es lo único que está diciendo Jesús. Esto va a ir en progresión. Pero el hecho de que vean esas señales no concluyan bien el fin. No lleguen a esas conclusiones. Es lo que está diciendo Jesús, tan simple como eso. Dice: no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin.
Así que ya saben qué contestarle a alguien que venga y les diga, ¿ya viste lo que está pasando aquí? ¿Ya viste lo que está pasando aquí? Uy, seguramente es el fin. Cítenles este versículo, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Díganselos. Recuerden que la pregunta de los discípulos era con respecto a la destrucción del templo. Ese es el contexto. Jesús no está respondiendo otra cosa que no tenga que ver con la pregunta que le están haciendo, que él mismo generó cuando dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso lo responde en los versículos del 1 al 23. 1 al 23 es la respuesta a esa pregunta. En el libro de Hechos podemos ver cómo estas cosas suceden. Todas estas predicciones que Jesús les da. Cómo es que sus seguidores son odiados por profesar a Jesús. Cómo es que son llevados a tribunales y son sentenciados, son entregados por sus mismas familias. El apóstol mismo Pablo, siendo uno de los propiciadores de ese tipo de tribulación, de ese tipo de persecución. Jesús quiere que sepan lo que va a pasar por causa de seguirle. Al mismo tiempo les está dando un consuelo de saber que no tenían que preocuparse, de saber que no tenían que pensar en qué iban a decir cuando fueran presentados injustamente a ser enjuiciados. Tranquilos, esto va a pasar, pero el Espíritu Santo les dirá qué decir. Jesús menciona que antes de la destrucción del templo, el evangelio debe ser anunciado a todas las naciones. Esto también es bien importante, porque en el contexto no se refería a todas las naciones conocidas, sabidas y por haber. No se refería que tenía que ser anunciado con los mayas, o que tenía que ser anunciado con los mexicanos o con los aztecas. No se refería a eso. Se refería más para en lo que en la mente judía tenía que ver con todas las naciones conocidas en su contexto de ellos. Algo que sucedió. ¿Recuerdan en el libro de Hechos cuando se desató una fuerte persecución en la iglesia en Jerusalén? ¿Qué fue lo que pasó? Se esparcieron los creyentes huyendo de esa persecución, que trajo como resultado ¿qué? Que comenzaran a proclamar el evangelio en otras naciones de sus alrededores y se formaran nuevas iglesias. De esas naciones está hablando Jesús. No todas las naciones en absoluto habidas y por haber de aquí hasta que llegue el día del juicio final. Otra vez, contexto. Contexto es bien importante para no querer aplicar estos textos en nuestros días y que digas, ya ves, dice todas las naciones, entonces tiene que estar hablando de estos tiempos. No, tache. Así que menciona eso Jesús, que debe venir, debe de pasar esto. Y es importante que entendamos esto. Si recordamos que el libro de Hechos, cuando vino la persecución, esto sucedió, entonces tiene sentido todo esto que estamos leyendo. Tanto las guerras como los desastres naturales y la persecución que anticipa Jesús, es simplemente un recordatorio para los discípulos de Jesús de que viven en un mundo caído. Así como diciéndoles, tranquilos, tiene que pasar porque el mundo está caído. El pecado del corazón del hombre genera estas cosas. La creación misma gime por redención, dice Romanos. Es lo único que está diciendo Jesús. Les está animando a no dejarse engañar por otros cuando se mencionan estas cosas, ya que son de esperarse antes del fin de los tiempos. Es lo único que está haciendo Jesús, poniéndoles una perspectiva correcta y clara, bíblica, para que no se dejen llevar como olas que se las lleva el viento. En el versículo 13 Jesús menciona: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Otra vez, contexto. Contexto es bien importante. Les voy a contar, una vez yo estaba
Supuestamente me estaban evangelizando a mí unos testigos de Jehová, los dejé entrar a mi casa. Obviamente mi intención era evangelizarlos de regreso. Y en una de las conversaciones que tuvimos, ellos no creen en la aseguranza de salvación. Ellos no creen en que son salvos ya ahorita, no pueden tener esa certeza. Entonces ellos usaban este texto. Es que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, si tú no demuestras perseverar hasta el fin, ¿cómo sabes que vas a perseverar hasta el fin? Entonces no puedes declarar que eres salvo ya ahorita. Y uno suena mucha lógica. Si yo saco un texto fuera de contexto, puedo probar muchas cosas. Puedo probar que la homosexualidad la permite Dios. Puedo probar que el adulterio es permitido. O la poligamía es permitido. O el aborto. Todo lo malo que odia a Dios, yo lo puedo probar con la Biblia si lo saco fuera de su contexto. Algo parecido a lo que estaban haciendo ellos conmigo. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿En qué contexto está hablando? En el contexto de la respuesta de Jesús. Él les está advirtiendo de algo que va a pasar en la destrucción del templo. Cuando vivimos engañados, siempre vamos a llegar a conclusiones erróneas de versículos como este. Jesús les está diciendo de que van a ser salvos de una salvación física, no de una salvación espiritual. Una salvación física del evento que traerá terror y destrucción a la generación de la cual será testigo la destrucción del templo. De ese tipo de salvación está hablando, no de una salvación por fe en creer en la obra de Cristo Jesús. Entonces, es bien importante el contexto, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuánto se ha corregido nada más en este tramito que llevamos de la predicación? De formas que tal vez teníamos erróneas de entender el texto. Y nada más fue leyéndolo. No estoy haciendo otra cosa más que leer el texto. Leerlo en su contexto. Jesús les dirá en los versículos siguientes cómo es que podrán perseverar hasta el fin para salvar sus vidas de esa tribulación que traerá la destrucción del templo. Y lo vamos a ver en la última sección, que sigue siendo la respuesta a la pregunta que le hicieron. Versículos 14 al 23, vamos a leerlos. Mas cuando veáis la abominación de la desolación, puesta donde no debe de estar, el que la lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que están encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros, estad alerta. Ved que os lo he dicho todo de antemano. Versículo 14 dice otra vez, mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta frase, abominación de la desolación, es una frase que encontramos como 3 veces en el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Y el contexto de esa frase, según Daniel, tiene que ver con una profecía que se cumplió en el año 167 antes de Cristo, que tiene que ver con un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes, que erigió un altar en el altar de las ofrendas quemadas del templo de los judíos.
un altar a Júpiter. Y no solo hizo eso, es una abominación de la desolación, no solamente porque erigió un altar donde un altar no debería haber sido erigido, sino que sacrificó un puerco en el altar. No un borrego, no una paloma, un puerco. En el contexto judío, un puerco era un animal inmundo. O sea, como una mofa, como una burla al Dios de los judíos y a los judíos mismos. Entonces, esa es la frase, y así se conoce este evento, la abominación desoladora. Y en el texto de Marcos, Jesús usa esta misma frase para referirse a un evento futuro. Un evento futuro en donde un general romano llamado Tito hará, así como lo hizo el griego, también lo va a hacer este general romano al templo de Jerusalén, pero esta vez no para erigir un altar o para sacrificar otro puerco, sino para destruirlo. Hablando de la destrucción, que hace referencia a la pregunta que inició en los primeros versículos. Jesús usa esta frase como para etiquetar un suceso de algo similar que ya ha pasado y que ellos ya tienen conocimiento previo, que traerá tribulación al pueblo de Dios, como lo fue en el año 167 con Antíoco Epífanes de Siria. En otras palabras, Jesús les está diciendo, cuando vean a Tito con su ejército, huyan porque viene a destruir el templo junto con el que se oponga. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si estás en la azotea, huye, corre, deja la ropa ahí tendida, no te pongas a doblarla, huye. Si estás en el campo, huye. No regreses a la ciudad, no regreses a tomar tu capa. Si hay algún familiar ahí, déjalo, porque ni lo vas a salvar y tú vas a ser también matado. Aún tiene compasión por las embarazadas. Dice, oren para que esto no suceda si estás embarazada. Oren para que no suceda en el invierno, porque Él sabe que va a ser un momento de caos, de gran tribulación. El texto dice, como nunca ha sucedido. La tribulación que traerá la destrucción del templo, como nunca ha acontecido desde el principio de la creación hasta el momento. ¿Se pueden imaginar ese momento? Yo creo que no podemos. Imagínense una película de esas de acción, de esas donde devastan ciudades. Algo así parecido. En versículo 23 Jesús cierra con esta cita: mas vosotros estad alerta, ved que os los he dicho todo de antemano. Estad alerta. Estamos en el siglo XXI, 1948 años después de la destrucción del templo. El templo fue destruido y la tribulación cayó sobre la generación que aún vivía del tiempo de los apóstoles. El juicio 1 cayó sobre la generación de los apóstoles, como dice el primer punto de mi sermón. Jesús, quien es la palabra encarnada de Dios, fue fiel en sus predicciones y los hechos lo avalan. Sin embargo, nos da una respuesta más larga que continúa desde versículos 24 hasta el final del capítulo. En otras palabras, Jesús pudo haber terminado ahí la respuesta, porque del 1 al 23 concierne a la pregunta que le hicieron del templo: ¿cuándo sucederán estas cosas? Pero Él se extendió. Así que pongamos nuestros ojos en la Biblia para ver por qué hizo eso. ¿Por qué una respuesta más larga Jesús nos da? Versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna nos dará luz. Y las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas.
En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, solo el Padre. Estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o al mediodía o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En el Antiguo Testamento tenemos estas formas de profetizar de diferentes profetas de Dios. El profeta Isaías en particular profetizaba así, hablando de eventos futuros a corto plazo y como que mezclándolo con eventos futuros a largo plazo, que ya ni siquiera él iba a poder presenciar. Pongan sus ojos en la pantalla, tengo una imagen para ustedes. Este es un ejemplo de lo que les estoy hablando. Aquí podemos ver la imagen de este monito que representa al profeta. Después vemos una primer montaña, que es un poco más chica que la segunda montaña que vemos al lado de ella. El profeta está haciendo una visión al futuro, como pueden ver. Y lo que el profeta hace cuando anuncia o profetiza esa visión futura, él profetiza lo que Dios le deja ver. Entonces, lo que el profeta alcanza a ver desde aquí es esta parte, ¿cierto? O sea, nos puede decir todo esto y nos puede decir nada más hasta aquí. Él no nos puede dejar, no nos deja ver todo esto. Sin embargo, nos dice lo suficiente como para darnos una idea de que ya no está hablando de este suceso, porque hasta suena medio raro ya después la mezcolanza o la mezcla de ideas que él hace. Sin embargo, las dos son verdad y una no contradice a la otra. El punto es ese, que es así como Dios revelaba sus verdades a sus profetas, hablando de dos tiempos distintos, pero usando el mismo tema como para matar dos pájaros de un tiro, vamos a decirlo así. Entonces les mostré esa imagen porque va a ser de mucha ayuda para que entendamos el texto. La respuesta que Jesús da es precisamente en ese sentir. La primera montaña representa el juicio que ya pasó y que cayó sobre la generación de los apóstoles con la destrucción del templo, y que obviamente cuando ellos escucharon estas cosas de la boca de Jesús aún no había sucedido. Pero nosotros sabemos que ya sucedió, porque ya no hay templo. La segunda montaña que vieron en la imagen representa el segundo juicio, que es anunciado en el texto que acabamos de leer y que hasta la fecha no ha sucedido. A nosotros como creyentes del siglo XXI, el hecho de que haya acontecido la primera montaña nos debería de ayudar a crecer en nuestra convicción de que la segunda montaña se nos viene. Dios nos está dando más gracia que la que les dio a sus discípulos. Ellos tenían que ver el primer cumplimiento del primer tipo de juicio que cayó sobre el templo y ahí afianzar su confianza en la palabra de Dios. A nosotros ya nos dio Dios esa prueba. Así que agárrense porque también se viene el segundo. Jesús en versículos 24 al 37 nos dice que vendrá este segundo juicio. El texto lo podemos identificar que en el versículo 24 menciona después de esa tribulación. Entonces, ¿se dan cuenta del parteaguas? Él empezó a hablar de una tribulación y después, ¿qué dice en el versículo 24? Pongan sus ojos en las Biblias, quiero que lo lean ustedes. Alguien léalo en voz alta, por favor. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Amén, gracias. ¿Se dan cuenta? Pero en aquellos días, después de esa tribulación, así como diciendo, pongamos en pausa lo que ya les hablé de la destrucción del templo
esa fue un tipo de tribulación, y después de esa tribulación, esto que acabamos de leer. Como haciendo un parteaguas. Como diciendo, aquí ya culminó, aquí se acabó esta parte, aquí les va la segunda parte. Lo cual sí nos concierne a nosotros. Ahí sí, agárrense. Ahí sí, úsenlos para debatir. Eso sí nos concierne a nosotros. Y cuando digo concierne, no estoy diciendo que por seguro vamos a ser nosotros los que vamos a experimentar esta segunda tribulación, este segundo juicio. Lo que estoy diciendo es que nos corresponde poner atención, porque cabe la posibilidad de que sí seamos. También cabe la posibilidad de que tal vez no seamos nosotros, sino nuestros hijos. Entonces, ¿podemos enseñar a nuestros hijos? O los hijos de nuestros hijos. El versículo 24 habla de que el sol se apagará. Por consiguiente, todos sabemos que la luna obtiene su destello del sol. También se va a apagar. El 25 habla del cataclismo donde los cielos se sacuden y cuando esto suceda, el Hijo del Hombre será visto, viniendo en las nubes con poder y gloria, dice el texto. Nuevamente podemos ver la alusión al título que Daniel 7, 13 al 14 nos da. ¿Recuerdan? El Hijo del Hombre, aquel que hace referencia a Jesús, que va a venir a ejercer un reino con dominio total sobre toda la creación, donde todos los pueblos de la tierra le adorarán y Él va a traer juicio a sus enemigos. El versículo 27 dice, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí podemos ver cómo no solo Jesús traerá juicio, sino también dominio sobre la tierra, y Él vendrá por los suyos. Sus escogidos, dice el texto, sus elegidos, por aquellos que doblaron su rodilla con anticipación, antes de la llegada del juicio final. Por aquellos que reconocieron que su ofensa contra Dios por su pecado era tan grande y tan impagable, que la única esperanza que tenían para poder ser perdonados y ser declarados justos y así escapar el juicio divino de Dios, era si ponían su esperanza y fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Esos Él viene a arrebatar de los cuatro vientos, de los cielos. Va a resucitar a vivos y a muertos. Los va a traer a juicio a todos. Los escogidos son aquellos que se arrepintieron de sus iniquidades, de sus pecados y confiaron en la redención que ofrecía Jesús por medio del derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecados, dice la palabra de Dios. El juicio 1 cayó sobre los judíos del tiempo de los apóstoles, sobre aquellos que no confiaron las palabras proféticas de Jesús. El juicio 2 caerá sobre todas las generaciones, como dice el segundo punto de mi sermón. El juicio 2 caerá sobre todo aquel que no confía en Jesús como su Señor y Salvador, en Jesús como su puerta de escape, para refrenar la ira de Dios vivo, que vendrá el día del juicio, el día final, a traer justicia en manos de su justiciero, Jesús mismo. Jesús advierte a esta generación que va a presenciar estas cosas, la cual no sabemos si serás tú o yo, o nuestros hijos. Y aparte les da una ilustración. Les dice, acuérdense de la higuera. Como lo mencioné en un sermón pasado, no sé si recuerdan, una higuera que presenta hojas verdes, que se presenta sana, saludable, como prometiendo que el fruto viene. Esa misma ilustración está usando Jesús. Cuando vean estas cosas, cuando vean al Cristo viniendo en las nubes, cuando vean al sol dejando de dar su resplandor, entonces sí agárrense todos. Esa es la advertencia que les está dando. Así como la higuera, cuando tú la ves verde, espera su fruto, ya te lo estás saboreando. Así va a pasar. No se dejen engañar.
Después versículo 30 les dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La generación de la que está hablando aquí Jesús es precisamente la generación que experimentará las señales del segundo juicio que estamos hablando. Otra vez contexto. El juicio final. Jesús no quiere que hagamos caso omiso a su palabra. Nosotros tenemos más certeza de este segundo juicio venidero de la que tuvo la generación de creyentes del siglo I, ¿saben? Nosotros tenemos ventaja sobre ellos, porque nosotros sabemos que el templo ha sido destruido, el juicio ya ha caído en el templo. Nos debe de servir como una sombra y un adelanto de nuestra convicción y crecer en nuestra convicción de las palabras de Jesús, que serán cumplidas también. No pasará. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El versículo 32 podemos ver una declaración que nos deja ver con claridad la humanidad de Cristo. ¿Cómo es que Él se limitó? ¿Cómo es que se limitó en saber los tiempos y las sazones del Padre que está en los cielos, mientras Él caminó en la tierra? Si Jesús, quien era el Dios hombre, si Jesús, quien era el omnisciente, el que escudriñaba los corazones, si Jesús, que fue el que le dijo a Zaqueo, te vi porque te vi y te dije que te vi en el árbol, ¿me crees? Si Él mismo se atrevió a decir que ni Él mismo sabía el día y la hora, ¿cómo se atreven tantos charlatanes aún en nuestro tiempo a decir que ellos pueden pronosticar el día y la hora? ¿Se dan cuenta de la blasfemia de muchos? Nos debería de dar rabia de ver cómo ese tipo de situaciones y abusos aún suceden y cómo muchos son arrastrados por ese tipo de falsos profetas. Versículo 33 y 37 son el énfasis que quiero que nos llevemos del texto esta mañana. Lo voy a volver a repetir. De todo lo que aprendimos hoy, que fue bueno, versículo 33 al 37 es lo que quiero que te lleves a tu casa y busques aplicarlo con la ayuda de Dios esta mañana. Todo lo que Jesús ha dicho hasta el momento es verdad y es muy importante para el creyente. ¿Por qué es importante? Porque así no te vas a dejar engañar. Ahora ya sabes, no tienes excusa. Ahora compárteselo a otros. Pero si hay algo que me gustaría que te llevaras y que es más importante en nuestro contexto como iglesia, es esta sección de los últimos versículos. Los voy a volver a leer y quiero que noten, los lean conmigo y noten el énfasis en la palabra velar. 33. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno una tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la noche, o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. A todos, no solo a ti, apóstoles, no solo a ti, seguidores ahí colados que estaban ahí cuando Jesús dijo esas palabras, sino tu iglesia vertical, tu iglesia del Nazareno, tu iglesia de Manuel, tu iglesia, las que sí son iglesias, velad. A todos. Me imagino que a todos los han puesto a cuidar los frijoles, ¿cierto? A mí de chico me tocó un par de veces, más de un par de veces, pero un par de veces fallé. Mi mami dejando los frijoles en la olla express, dándome instrucciones muy claras
de lo que yo tenía que hacer para que esa olla express cociera frijoles y no más bien explotara frijoles. Entonces ahí tenían al pequeño Omarcito, al que su mamá le decía, entonces Omar, ya sabes la hora, que no sé qué, acuérdate que es en media hora, que sí mamá, sí. Y Omar siempre distraído, siempre dormidote Omar, o viendo la tele, o pensando en el juego, o algo. Como lo dije anteriormente, no siempre pasó, pero pasó un par de veces. Y a todos los que nos ha tocado cuidar la olla express con los frijoles, ya sabemos lo que pasa y las consecuencias de lo que pasa cuando no hemos puesto atención debida, cuando no hemos velado. Y sí, ya vi algunas risas, ya vi quiénes son los que les ha pasado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Jesús en esta parábola, Él es el hombre que se va de viaje. Este hombre y los siervos a los que Él deja, los que deja asignados ciertas tareas, somos nosotros, somos los creyentes, somos tú y yo. A uno les asignó pastorear congregaciones, a otros les asignó evangelizar, a otros les asignó enseñar, a otros les asignó tener un corazón para los niños o tener compasión para las viudas, a otros para los huérfanos. Estas son las tareas que nos encargó. Pero a todos nos encargó una tarea de la que nadie se escapa, que es la proclamación de su evangelio. A todos, ahí sí no hay pierde. Yo no sé cuál sea tu pasión esta mañana, pero si dentro de tu pasión no está incluida la proclamación del evangelio y te dice ser creyente, déjame y te digo que tienes que recalibrar tus prioridades o el enfoque. Jesús, al igual que mi mamá con la olla express, es enfático en el mandamiento que le da a los suyos. Velad, velad, velad 3 veces. Busqué en mi diccionario la definición de la palabra velar y encontré 5. Había más, pero las depuré. Una es estar sin dormir el tiempo destinado para el sueño. Continuar trabajando después de la jornada ordinaria. Cuidar solícitamente. Hacer centinela o guardia por la noche. Observar atentamente una cosa. En la parábola, la advertencia que Jesús le da a sus discípulos al final del capítulo nos dice que se las da a todos, refiriéndose a todos sus elegidos, a todos aquellos que han profesado a Cristo como su Señor y Salvador. Jesús sabe que nuestra tentación será distraernos, a ponernos a ver tele descuidando la olla de los frijoles, a pensar en nuestros planes futuros. Él sabe y por eso es enfático y nos lo dice 3 veces. Y tenemos que recordar que cuando Jesús, más bien Dios en su palabra repite algo, es de mucha importancia. En verdad te digo, pon atención, para una oreja. Dios es santo, santo, santo para las 2. Velar, 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 también para las 2. Porque es igual de importante que cuando decimos que Dios es santo, santo, santo. ¿Sientes el peso de la palabra ahora? Es Jesús diciendo, más te vale que me pongas atención. No vaya a ser que llegue y te encuentre dormido. A este punto del sermón, creo que es apropiado hacer la pregunta que viene debajo del segundo punto de mi sermón. ¿Serás encontrado alerta y velando? ¿Dices que eres hijo de Dios? ¿Dices que Jesús es tu todo? ¿Dices que Él es tu Rey, tu Salvador, tu Señor? ¿Serás encontrado alerta y velando? ¿Podrías sinceramente de corazón, si eres creyente, decir que tu prioridad es el reino de Dios y la expansión de este por medio de la proclamación del Evangelio? ¿Podrías decir que tus dones o talentos, tu tiempo, tu dinero, están siendo sabiamente destinados en invertirlos de tal forma que cualquiera que te conoce
podría testificar que tu más grande devoción es ese Jesús al que dices estar esperando? Si no es así, ¿crees que sería justo comenzar a inferir que tal vez te estás quedando dormido? ¿Te preocupa que si tu Señor regresa hoy, te encuentres haciendo lo contrario a lo que es velar? O sea, quedarte dormido. ¿O crees que más bien Él vería a alguien bien despierto para las cosas del mundo, pero bien dormido para las cosas de Dios? ¿Para dónde estás bien despierto? ¿Para qué lado? ¿Para las cosas del mundo o para las cosas de Dios? ¿Estás leyendo tu Biblia, por ejemplo? Y si no, ¿qué dice esto de tu velar? ¿Estás buscando aplicar los principios bíblicos que aprendes domingo con domingo en tu vida? ¿Qué dice esto de tu velar? Si no es así. ¿Oras? ¿Ayunas? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, por ejemplo, para mortificar tu carne y en eso visualmente demostrar que tú a quien anhelas es a Dios, una bondad más grande que la comida misma, una relación con Él, una intimidad con Él? ¿Cómo estás siendo de comprometido con la iglesia local para que juntos sirvamos con nuestros dones, con el propósito final de proclamar el evangelio como un equipo, como un cuerpo que dice la Biblia que somos? ¿Es tu velar bíblico? Jesús no era tartamudo, déjame te digo. Él no dijo velar así como velar. No. Fue enfático y claro porque quiere que pongamos atención a sus palabras. El velar del que él está hablando es del mismo repetición de palabras y enfático que estamos haciendo cuando decimos que es santo, santo, santo en Isaías 6. ¿Se dan cuenta? Dios nunca de ninguno de sus atributos dijo que era 3 veces amor, o 3 veces justicia, o 3 veces algo. Y les digo esto para que ahora lo transfieran, ese pensar, a la intención del texto cuando nos dice 3 veces velar. Porque la tentación es que nos explote la olla de los frijoles. Últimamente, si no eres creyente en Jesús esta mañana, ahora ya sabes del juicio que viene y que es inminente sobre tu alma. Tan cierto como fue el juicio que se reveló en la destrucción del templo, así de cierto será el juicio que viene sobre tu alma. Así que si no te arrepientes y pones tu fe en Jesús, tú ya sabes tu destino eterno. Si dices que eres creyente, pero siendo honesto, te das cuenta que te estás quedando dormido, que estás cabeceando, que tus ojos están más cerrados que abiertos, o que están más abiertos para las cosas del mundo que para las cosas de Dios. ¿Qué estás esperando para responder al mandato de Jesús? Tal vez estás pensando, no, mañana sirvo, por ahorita que otros sirvan, yo les hago el relevo, ya cuando se cansen. ¿Qué te hace presumir que el mañana va a venir? ¿Acaso no Santiago es muy claro? ¿Que nuestras vidas son como un vapor? Tal vez el mañana no vendrá. Es por eso que Dios en su gracia te da su palabra hoy, para que estés alerta y para que veles, porque nadie sabe cuándo regresará el esposo. ¿Y sabes cuál es mi deseo como pastor? Que Él te encuentre fiel y velando, que Él te encuentre despierto y ansioso y no dormido. Así que aún no estás a tiempo. Si te dices creyente, pero aún no eres miembro de esta iglesia, te animo a que busques la membresía. Es más, si ni siquiera aún has tomado la clase de membresía que no te obliga a hacerte miembro, tómala por lo menos para que te enteres de qué te estás perdiendo
Y tal vez corrijas tu error y te des cuenta que eso que pensabas que no era bíblico, sí lo es. Danos por lo menos esa oportunidad. Muchas veces no queremos escudriñar más porque no nos queremos comprometer más, como dijimos la semana pasada. ¿Será que ese tal vez sea el caso tuyo? Si ya eres un miembro, pero te estás durmiendo en tus laureles, te animo a que despiertes. Y no esperes que uno de los líderes vaya y te pida a servir. Escúchame, el servir en la iglesia local debe ser un privilegio. Los que sirven en la alabanza, los que sirven en los diferentes ministerios, siéntanse privilegiados. No debe ser algo que se debe estar rogando para que los demás hagan. Por último, ya para cerrar el sermón, me gustaría citar una canción. Es una canción que no va a rimar mucho porque la traduje del inglés al español. Sin embargo, la esencia de lo que quiero que escuchen está ahí, que es la esencia de lo que acabamos de aprender hoy. Y habla precisamente de esto, de la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que espero te sirva como un motivador más para perseverar en tu velar. Así que termino la canción y oramos. La canción se llama así: ¿qué si fuera hoy? Jesús regresa nuevamente a la tierra. ¿Qué si fuera hoy? Viene en amor y poder para reinar. ¿Qué si fuera hoy? Viene a arrebatar a su amada esposa, los redimidos purificados sobre la faz de la tierra. ¿Qué si fuera hoy? El dominio del diablo será destruido. Oh, que fuera hoy. La angustia y dolor cesarán. Oh, que fuera hoy. Después los muertos en Cristo resucitarán para encontrarse con Él en las nubes. ¿Cuándo nuestros ojos serán testigos de este glorioso día? ¿Qué si fuera hoy? Fieles y en la verdad nos encontraría si viniera hoy. Atentos y felices y no con miedo si viniera hoy. Las señales de su venida se multiplican. La luz mañanera destella por el occidente. Velar que el tiempo se acerca. ¿Qué si fuera hoy? Gloria, gloria, gozo a mi corazón, esto traerá. Gloria, gloria, cuando le coronemos rey. Gloria, gloria, ansioso de prepararle el camino. Gloria, gloria, Jesús vendrá algún día. Jesús regresará. Así que mantente alerta, porque no sabes cuándo el Señor de la casa regresará. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de considerar estas cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a Jesús no se le escapó este tema que es tan importante. El día de su segunda venida. Y gracias por la parábola que nos recuerda que Él es el Señor de la casa, que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es el Señor que nos salvó y nos llamó de tinieblas a luz y que nos ha encomendado una comisión que es grande, más allá de nuestras capacidades, pero que al mismo tiempo tú quisiste considerar a vasos rotos para llevar a cabo tus propósitos y tus metas sobre la tierra, para que muchos escapen la ira venidera que es inminente, que el mismo Cristo, ese que era el Cordero inmolado, indefenso, que vino a dar su vida por muchos, ahora va a regresar como león rugiente, a devorar a sus enemigos, a devorar a aquellos que no consideraron el segundo juicio, Señor. Padre, perdónanos como iglesia si no tenemos el denuedo suficiente aún para declarar las bendiciones de las buenas nuevas, para que muchos escapen la ira venidera, Señor. Llénanos más y más de tu Santo Espíritu para que seamos nosotros, Señor, encontrados fieles, velando, alertas, poniendo énfasis en las cosas que debemos de poner énfasis y prioridad. Ayúdanos, Padre, necesitamos tanto de ti. Perdónanos cuando nos hemos dormido. Perdónanos cuando nos ha explotado la olla de los frijoles, Señor. Tenos paciencia y misericordia, Señor.
Y ayuda a que el texto esta mañana hoy penetre lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que se refleje en mucho fruto, Señor, que traiga gloria a tu nombre para ese día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.